y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será de nuevo recreado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga usted de amar el bien, y nos llene siempre de sus gozos y sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entremos en este momento ya a nuestra clase del día de hoy. No sin antes recordarles que estamos en un programa virtual donde estamos estudiando la naturaleza y esencia de cómo se hace el verdadero discípulo a la luz del Evangelio, a la luz del Magisterio, a la luz de los padres de la Iglesia, y así lograr una identidad discipular. Por eso, hermanos, quiero refrescar un poquito en lo que estamos. La clase pasada estuve hablándoles de tres hábitos que son necesarios, importantes para poder formar en nosotros esta figura del discípulo. Y estos tres hábitos, desde donde brota la labor evangelizadora, son precisamente la intimidad con Cristo, ¿sí? La intimidad con Jesús, la amistad auténtica y la claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Yo les decía que estos hábitos proceden precisamente de saber quiénes somos, nuestra pertenencia a Jesús, de nuestra vocación bautismal, lo que nos da identidad, y de ese encuentro continuo con el Señor, que lo identificamos precisamente con la virtud de la fidelidad. Esta labor, estos atributos, conllevan en la labor evangelizadora ciertos atributos que son indispensables para todos los discípulos misioneros, como es el buen carácter, la generosidad, el gozo, el celo, la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia y el compromiso por las almas. Esos tres hábitos que son claves pueden determinar, yo les decía, el éxito o también el fracaso de quienes se están dispuestos a realizar un proyecto de evangelización. Por eso, en la primera clase, la segunda clase, pero el primer tema, perdón, estuvimos desarrollando el tema de la intimidad divina. Y les daba un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y entre los tres hábitos, yo les decía
que los iba a desglosar en 3 clases. El primero ya lo vimos, la intimidad divina. Hoy nos ocupa el segundo de los hábitos, en miras a formar en nosotros la imagen de Cristo para convertirnos en verdaderos discípulos suyos. Hoy nos tocará el tema de la amistad auténtica. Y como ya percibieron, si es que han regresado, han tenido la oportunidad de mirar nuevamente los videos, se pudieron dar cuenta que iniciamos primero desde la Sagrada Escritura, nos vamos después al Magisterio mencionando algunas exhortaciones o discursos o homilías de alguno de los papas. Después vamos a lo que nos dicen los Santos Padres y terminamos con una aplicación de vida o incluso a través del desarrollo del tema, pues doy ciertas sugerencias o tips que nos pueden ayudar a comprender mejor esta temática del descubrimiento de cómo formarnos como verdaderos discípulos. Hoy la amistad auténtica es el segundo de los hábitos que hemos llegado a considerar, primero, esencial si queremos dar fruto. Tenemos que desarrollar una amistad auténtica. Y les voy a explicar con quién y para qué. ¿Con quién y para qué esta amistad auténtica? ¿Saben por qué lo menciono esta de la necesidad de una amistad auténtica? ¿Con quién y para qué? Porque saber las enseñanzas de la iglesia, conocer a Dios a través de la teología, a través de la doctrina de la iglesia, a través de la patrística, es decir, lo que nos dicen los santos padres, a través del magisterio, lo que los papas en exhortaciones apostólicas, homilías, discursos nos dan a conocer. Esto no basta. Es necesario, pero no basta. Transmitir las enseñanzas de la iglesia no basta. El transmitir es esencial. Con esto que he mencionado no significa que no tengamos que aprendernos la doctrina, porque si no, pues ¿qué vamos a dar a conocer? Es necesario, es esencial, pero no lo es todo. Transmitir es esencial, pero debemos hacer más. Y eso es muy importante. No podemos caer en una simple vivencia de la fe en la que me aprendo, me memorizo ciertos pasajes de la Escritura, ciertas referencias en la vida de los santos o del magisterio de lo que nos dicen algunos papas y está ahí. No podemos reducir nuestra misión discipular en una transmisión de la enseñanza de la iglesia. Tenemos que hacer más. Debemos amar a los que servimos con un amor auténtico. Si no hay celo por lo que vamos a hacer y a quienes lo vamos a transmitir, esto no llevará al fruto que esperamos como discípulos misioneros. Y esto lo estoy meditando mucho. Quizá ha sido el error que hemos cometido en muchas comunidades de fe, llámese renovación carismática o llámese cursos bíblicos o cualquier tipo de actividad de formación. Nos hemos ocupado solamente en transmitir las enseñanzas de la iglesia, pero hemos de preguntarnos, ¿qué tanto he llegado a amar primero a aquellos a quienes me dispongo a servir? Con un amor auténtico. Y seamos conscientes, seamos realistas. Muchas veces nos ganan las tentaciones humanas y los intereses humanos. Vamos perdiendo el piso, nos vamos sintiendo superiores, entra la vanidad, entra la soberbia y tan solo por aprendernos algo, memorizar algo, creemos que somos más que los demás. Entonces ya se comienza a levantar un muro o a crear una distancia, considerándonos nosotros como los maestros y olvidando que lo más indispensable y lo más importante es saber amar con un amor auténtico a quien me dispongo a servir, acompañándolos en la vida.
Tenemos que primero conocer la comunidad, expresarles, manifestarles ese amor auténtico que nos interesa, que vamos acompañándoles en la vida e invirtiéndolos, invirtiéndolos en ellos con la amistad auténtica. ¿Por qué esta palabra de invertir? Es decir, es participar. Invierto mi tiempo en conocer, en entrar en las circunstancias de la vida de cada uno de a quienes me dispongo a servir. Muy interesante estas partes. Ojalá que se haya quedado clara esta primera parte, introducción a lo que es la amistad auténtica. ¿Por qué? Porque transmitir la enseñanza de la iglesia no basta. Transmitir es esencial, pero tenemos que hacer algo más. Amar con un amor auténtico a quienes vamos a servir. Vamos a la Sagrada Escritura. Habla en su Sagrada Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Verso 8. Les doy un momentito porque yo sé que tienen la Sagrada Escritura y sé que están buscando el texto. Para que estemos en la misma sintonía y podamos entrar en esa meditación de lo que nos dice la palabra de Dios. Ya tienen el texto, me imagino. Y el texto dice, tanto os queríamos, dice San Pablo, que estábamos dispuestos a daros no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Habéis llegado a hacernos entrañables. Palabra de Dios. Lo podemos leer, pueden leerlo nuevamente ustedes desde su casa, desde su Biblia, analícelo, medítalo, es un solo verso, capítulo 2, verso 8. Tanto nos queríamos que estábamos dispuestos a darle no solamente el Evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. Y habéis llegado, han llegado a hacernos entrañables, es decir, una amistad auténtica. Quedémonos ahí analizando lo que dice San Pablo. San Pablo experimentó la conversión y después de la conversión, en ese proceso de crecimiento en la relación con el resucitado, vean en la forma en la que nos escribe, tanto los queríamos, que estamos dispuestos a darles no solo el Evangelio, sino nuestra propia vida. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo o cómo hemos pretendido transmitir la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios a nuestros hermanos a quienes hemos servido? Tenemos que ser capaces de darnos con el Evangelio. No solamente dar el Evangelio, sino incluirnos. Por eso tenemos que ser inclusivos ahora en nuestra forma de servir, en nuestra forma de manifestar nuestro ser discipular, nuestro ser misionero. No solamente dar el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Tenemos muchísimos ejemplos de conversión. Inspirado en esta palabra de Dios, ha habido diferentes estudios que nos han llevado a descubrir ciertos elementos esenciales que nos pueden ayudar como herramientas o nos pueden servir como herramientas para desarrollar verdaderas comunidades de fe en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en los lugares donde nosotros servimos y crecemos como cristianos. Y uno de esos ejemplos que deseo compartirles y mencionarles en este día es uno de los factores claves que apoyan la conversión es sentir la presencia del discípulo misionero. No es sentir una presencia autoritaria o la presencia del maestro del que viene a enseñarme. No, ese no es el discípulo. Es la presencia del discípulo misionero.
¿Cómo? ¿Qué es capaz de hacer el discípulo misionero que apoya esta conversión de aquel con el que se está encontrando, al que está sirviendo? Vamos a llegar a descubrir cómo Jesús vivió, cómo Jesús vivió en su ministerio público este aspecto para provocar o invitar a la conversión a los pecadores. Uno de esos factores que apoyan la conversión es sentir la presencia del discípulo misionero. ¿Cómo se siente esta presencia? Con la capacidad de escucha. Si algo pasa muchas veces en las comunidades que llegan incluso a dividir esas comunidades, es precisamente esto, la falta de escucha del otro. Queremos imponernos, queremos decir solamente lo que nosotros creemos y presentarlo como lo máximo, como lo único válido. Es un gravísimo error. Tenemos que ser capaces de escuchar. Y no solamente capaces de escuchar en la opinión, sino capaces de escucharles. Esto implica a la persona, conocerle. Ellos necesitan ser escuchados. ¿Quiénes? A quienes vamos a servir. ¿Y qué tipo de escucha tenemos que realizar? La atención, caminar con ellos, al lado de ellos. Caminar del lado del que lo necesita. Ya lo veremos en un momento más en otra diapositiva que todo lo tengo presentado en diapositiva, gracias a Dios, porque me gustaría conservar este material, puede servir en un futuro. ¿Cómo podemos ayudar o provocar esa presencia del discípulo misionero que fortalece y apoya, reanima el proceso de conversión de aquellos a quienes servimos? Queremos servir a la comunidad y nos quejamos de que dónde está la comunidad, por qué no llegan, por qué no se hacen presente, por qué esta apatía. Tenemos que preguntarnos sobre esto. ¿Qué tanto tiempo hago presencia con ellos? A través de la escucha, a través de caminar con ellos, a través de dar un amor genuino a quienes servimos. Tristemente, tengo que mencionarlo, pero tristemente ese amor genuino desaparece en las comunidades. Y es más bien, prevalece en muchas comunidades el egoísmo, la envidia, incluso han llegado, porque soy testigo de haber vivido testigo de algunas comunidades, que ha ha existido odio entre unos miembros y otros. Eso definitivamente no es de Dios, no forma parte de la misión del discípulo misionero. Tenemos que amar con un amor genuino. ¿Por qué? Porque creamos nosotros lo que hoy el Papa Francisco en la Eucaristía Matutina en Santa Marta decía: ¿cuántas veces somos capaces de condenar con la misma lengua? ¿Cuántas veces somos capaces de condenar por difamaciones? ¿Por qué? Porque lejos de apoyarnos, escucharnos, caminar juntos, nos destruimos a nosotros mismos, nos destruimos entre nosotros mismos y ya no hay un amor genuino. Nos reímos del que menos lee, del que menos sabe, del que se siente menospreciado, y en vez de ayudarlo, de acompañarlo, lo sometemos, lo hacemos sentir menos. Esto no es de Jesús, esto no forma parte del camino discipular de cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que amar con un amor genuino, transparente, ofrecer una amistad auténtica, ofrecer esa amistad auténtica. ¿Cómo? El Papa Francisco dice que esta amistad auténtica es el elemento central de la labor evangelizadora en las parroquias, en las diócesis y en todas esas demás comunidades de fe. Y saben que es muy cierto, es doloroso. Y había estado pensando, puesto que he venido preparando esta clase durante todo el fin de semana, y pensaba, ¿cuánta culpa hemos tenido
nosotros como líderes, como ministros, háblese de todo tipo de jerarquía en la iglesia. Cuando entre nosotros mismos no somos capaces de vivir la eclesiología, la fraternidad, la comunión, la solidaridad, cuando entre nosotros mismos como líderes nos destruimos. Y precisamente por esa misma humanidad, por esas mismas debilidades de nuestra naturaleza que escuchamos más. A veces nos inclinamos por ser más hijos de las tinieblas que por ser hijos de la luz. ¿Por qué? Porque vamos pretendiendo destruir al otro con críticas, con difamaciones, se cae en un ministerio muy politizado y entonces pues obstaculizamos el verdadero ejercicio del camino discipular. Imagínense, yo sé que puede haber desacuerdos, pero nunca puede haber destrucción. Pues el mismo lo vamos a leer pronto en cómo Pablo y Pedro llegaron a tener sus diferencias, pero no hubo peleas y no hubo esa separación. Podemos no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero eso no significa que nos tenemos que odiar o destruir. La labor, la auténtica amistad o la amistad auténtica es el elemento central de la labor evangelizadora en las parroquias, en las diócesis y en la comunidad de fe. Hay que orar siempre por nuestros obispos, por nuestros párrocos, por quienes forman parte de las curias, etcétera, para que siempre busquemos la unidad en el trabajo. Porque solamente así lograremos impulsar ese camino misionero y discipular en los demás niveles de la iglesia, en los niveles parroquiales, en los sectores de diferentes espiritualidades o movimientos eclesiales en nuestra iglesia. Yo les había pedido que por favor comenzaran a leer nuestro documento base, que es la exhortación Gaudium, Evangelii Gaudium, la exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Hoy estaremos leyendo una fracción de esta exhortación que es, ahora esta es parte del magisterio, ya leímos la Sagrada Escritura, ahora entramos en lo que es el magisterio. Vemos lo que nos dice esta exhortación, el Papa Francisco, en el número 24. Y dice, la comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias o acorta distancias. Se abaja hasta la humillación si es necesario. Y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja, y éstas escuchan su voz. Bellísimo número en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, número 24. ¿Qué nos dice el Papa? ¿Quieres realmente unirte a esta innovación discipular, a este trabajo misionero de la iglesia? Porque es su compromiso como bautizado. Esto no solamente corresponde a los sacerdotes o a las religiosas. Esto nos implica, nos incluye a todos los bautizados. ¿Cómo poder? Porque nosotros somos llamados la comunidad evangelizadora, somos los evangelizadores. Pretendemos ser estos evangelizadores, entonces metámonos a esas obras, con gestos en la vida cotidiana de los demás. Participemos cuando sufre el pueblo, cuando llora el pueblo, lloremos y suframos con ellos, oremos con ellos, vivamos con ellos las situaciones límites, pero estemos siendo parte de la vida de la comunidad, porque eso va a eliminar las distancias y así incluso nos permitirá. ¿Cuántas veces no hemos experimentado esto al principio? Humillaciones, rechazos, difamaciones, críticas, pero cuando se asume la vida humana
y rompemos esas distancias y nos llegan a realmente a conocer y amamos con autenticidad, entonces logramos romper todos esos prototipos o todas esas malas, esos prejuicios y llegamos entonces a tocar esa carne sufriente de Jesús que está presente en el pueblo y entonces como evangelizadores vamos obteniendo ese olor a oveja y ya ellos estarán siendo parte de esta gran misión porque serán capaces de escuchar esta voz. Qué bello, ¿no? Qué bello es impregnarnos del olor de las ovejas. Es decir, participando, encarnando en sus vidas, en sus circunstancias, en sus situaciones. Qué bello es. Recuerden que además en este camino discipular, para que no vaya a haber desánimos, esa es una lucha constante. Incluso al mismo Jesús le sucedió. Por muchos fue rechazado. No todos estuvieron siguiéndolo. No todos quisieron abrazar ese mensaje de salvación. Habrá muchos muy testarudos, habrá muchos necios, habrá muchos que si Dios respetó su libertad, pues nosotros tenemos que respetar la de ellos, pero no nos desesperemos y no nos cansemos en hacer lo que nos corresponde. Amar con autenticidad. Las palabras que he mencionado, estas palabras del Papa Francisco que escuchamos en la exhortación apostólica número 24 de la Evangelii Gaudium, solamente está reafirmando el método de evangelización que Dios nos enseña, que el mismo Jesús nos enseña. Dios, con esto nos está diciendo que Dios no se quedó solamente en el cielo, mirándonos desde lejos. No solo emitió mandamientos, maestros, jueces y profetas desde allá, desde lo alto del cielo. Hizo todo esto porque realmente hizo. Nos envió los mandamientos, envió maestros, envió jueces, profetas, etc. Hizo todo esto, pero no solamente eso, sino que hizo algo más. ¿Qué es eso algo más? Entró como persona en este mundo. Se hizo uno de nosotros, tomó nuestra carne. Se hizo uno como nosotros. Antes de que existiera la doctrina católica, Jesús compartió su propia vida. Compartió la vida. Y eso es algo muy, muy bello que no podemos perder de vista. Antes de pretender enseñar grandes teologías y doctrinas de la iglesia, conozcamos a la comunidad. No tengamos miedo de romper el hielo en las comunidades, no tengamos miedo de darnos a conocer. No formemos y creamos fantasías y cosas irreales. Démonos a conocer tal como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes, pero que sea una manifestación, un interés auténtico de querer servir y también de recibir las enseñanzas de aquellos que vienen hacia mí a mostrar, a querer vivir ese ejercicio discipular y misionero. Regresemos nuevamente a la figura de Jesús en su ministerio público. Seguía buscando Jesús en el Evangelio, seguía buscando encuentros con las personas en las circunstancias particulares de cada una de la vida de ellos. ¿Cómo? Jesús, si leen los evangelios se van a dar cuenta que Jesús no esperaba pasivo en la sinagoga para que la gente acudiera a él. No vamos a escuchar esto. No hacía anuncios sobre la próxima reunión cuando estaba terminando algún discurso. No dijo, bueno, nos vemos en la siguiente clase y me olvido de ustedes de quiénes son. No. Al contrario, buscaba a la gente. Iba a las aldeas y mire, llegó hasta un recaudador de impuestos. Fue hacia los pobres, hacia los enfermos, se dejó encontrar de las prostitutas, de los pecadores, se involucró
en la vida de los demás, les mostró su sincero interés y se hizo pastor con olor a oveja. Es decir, la inclusión, la participación en la vida de la comunidad, en la vida de cada uno de ellos. Eso es lo que está haciendo falta en nuestra iglesia, ¿sí o no? Decimos, ¿y dónde están los jóvenes? ¿Qué tanto conocemos a los jóvenes? ¿Cómo nos incluimos en los jóvenes? Tenemos una de las barreras que yo considero que tenemos ahora en la iglesia, está realmente marcada por un temor, ¿sí? Por un temor de ser juzgado, de ser malinterpretado, y lo he mencionado en ciertas publicaciones que he hecho en mi Facebook personal. Recientemente puse una, cuando ahorita en este tiempo de confinamiento, cómo vemos e interpretamos de una forma muy negativa. Si el sacerdote lo ven con fulano de tal, con fulana de tal, que porque si no, que si está gordo come mucho, que está flaco pobrecito, no come, anoréxico, etcétera, que si toma una cerveza y es un borracho, y sí, o sea, vemos esta forma de prejuicios, y eso no solamente para los ministros, sino incluso somos capaces de atacarnos en ese sentido entre las comunidades de fe, y vamos levantando prejuicios y nos destruimos lejos de construir esta civilización del amor, de la evangelización, de la amistad auténtica. Muy interesante esa parte inclusiva de Jesús con los más vulnerables, con los más necesitados. ¿Cuál es este modelo de evangelización que tenemos que aprender, el cual nos ayuda a manifestarnos como verdaderos discípulos y misioneros en el mundo de hoy? El modelo de evangelización es la evangelización por encarnación, es decir, entrar en la vida de los demás. Tal como lo hizo Jesús, entró a nuestro mundo en la encarnación, el misterio de la encarnación, para buscarnos. Así deberíamos entrar en el mundo de las personas a quienes servimos, y no debemos esperar de modo pasivo y que ellos vengan a buscarnos a nosotros. Tenemos que salir. Por eso el Papa Francisco dijo: sueño y llamo a una iglesia en salida. Salir a servir a los más vulnerables, a los más pobres. Debemos entregarnos a la amistad auténtica y amarlos por quienes son. Decía San Pablo, debemos no solo compartir el Evangelio, sino a nosotros mismos. Y el último de los puntos que esta sección nos permite meditar, y no solamente meditar, sino dejar para el estudio, para la oración. Eso es mi consejo, que no solamente escuchemos, sino que regresemos a la clase. Por lo mismo estoy haciendo esto. La verdad que estoy administrando mucho tiempo en bajar el video, editarlo, postearlo en YouTube y luego subirlo nuevamente el link en el Facebook y distribuirlo. Realmente es una dedicación, una forma de salir, de realizar esta invitación de la amistad auténtica. Estamos acortando esas distancias. Estamos entrando en la vida de los demás a través de estos medios herramientas de comunicación. Y este es mi consejo, que no solamente nos quedemos pues con lo que escuchamos en esta clase o en este video, sino que vayamos a notar, a profundizar, a la lectura espiritual, a la meditación. Por lo mismo decidimos tener 2 clases a la semana, para tener suficiente tiempo de escrutar, de entrar, de meditar, incluso de orar con lo que estamos estudiando, para poder llegar a experimentar esos frutos que el Señor quiere dar después de haber concluido este programa virtual de discípulos y misioneros. El último subtítulo de esta amistad auténtica, del tema que hoy nos está tocando, quiero explicarles lo que significa precisamente el invertirse para producir verdadero fruto. Invertirse para producir verdadero fruto. Es decir, aprovechar el tiempo. Es decir, entrar en el mundo de las personas.
Seamos capaces de entrar a ese mundo. En otras palabras, es pasar tiempo con las personas fuera de las clases formales de las clases de formación o en los grupos de oración o los estudios bíblicos, dependiendo del programa que estemos siguiendo en cada una de nuestras comunidades. El tiempo que uno invierte fuera de la sesión o fuera del momento del encuentro, esos son esos momentos que uno invierte, esos son los momentos que traen más fruto, más que incluso que el que pasamos juntos en oración. ¿Por qué? Porque dejamos el formalismo, porque dejamos el esquema y nos incluimos, entramos en el mundo para oler a ovejas. ¿No? Para oler a ovejas. ¿Cómo podemos experimentar esto? Ya les daré en un momento los ejemplos. Sin embargo, muchas veces reducimos a nuestros ministerios en cada una de nuestras comunidades de fe a simples cuestiones funcionales. O la comunidad de oración, o el estudio bíblico, o este grupo de formación, este retiro, este congreso. No, padre, es que lo hacemos cada año. Es que tenemos un congreso cada año. Sería muy bueno que ahora al menos quiero enfatizar para quienes forman parte de la diócesis de Pueblo, que analicemos todos nuestros servicios que estamos realizando en cada una de nuestras comunidades a la luz de este estudio, de este programa. ¿Qué queremos buscar? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué sirve tener un congreso donde solamente presentamos modelos superficiales de discipulado que en el momento en el que termina con la bendición después de la Eucaristía se dispersan todos y ya no hay esa inclusión en la vida de los demás, ya no hay proceso de formación, ya no hay acompañamiento, los dejamos solos y entonces pues se pierde por eso? La lucha es grande, es intensa, y si no somos capaces de acompañar, entonces estamos abandonando a las ovejas. No caigamos pues en esas cuestiones simplemente funcionales. Preguntémonos cuánto tiempo paso yo con quienes, a quienes estoy sirviendo. Por eso esto va para los que están participando en los desayunos de hombres o de mujeres. Yo les sugerí dentro del programa que queremos desarrollar de evangelización, sugerí que durante el mes se formaran pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque es importante conocer las circunstancias de a quienes servimos y a quienes queremos manifestarles esta amistad auténtica. No, por favor, no mezclemos situaciones muy personales en el servicio discipular, pero sí abrámonos para recibir ayuda desde en nuestras vidas personal de aquellos quienes nos ayudan en el servicio del Evangelio. Por eso hay que ser verdaderos discípulos que se formen a la luz del Evangelio, no a la luz de sentimientos. No pretendamos ser los psicólogos o los terapeutas o los sociólogos. No, seamos amantes del Evangelio y hagamos lo que Jesús hizo. Ese es el verdadero cristiano. ¿Cuánto tiempo paso pues con las personas a quienes servimos? ¿Cuánto tiempo invertimos a un nivel individual acompañándolos en la vida? Orando por sus necesidades. ¿Cuántas veces, y esto va nuevamente para quienes están en el equipo de los desayunos? Hemos estado en un tiempo de confinamiento. Y yo ya les había mandado por ahí un mensaje a algunos líderes. Y les preguntaba con qué frecuencia ustedes han tomado ese teléfono, su celular, y han llamado apoyando a quienes han servido en los desayunos.
preguntándoles cómo van, cómo están llevando este confinamiento, orando juntos a través de una videollamada, orando juntos a través de un rosario, etcétera. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro camino discipular? Invirtiendo tiempo. Un bello ejemplo del cual yo participé con la comunidad de Isaac de Colorado Spring, que me invitaron incluso a exponerles un tema y se me hizo algo muy, muy bello. Que las familias, ver a las familias que me saludaban a través de la videollamada y verlos con su cirio, verlos con sus imágenes, necesitados, hambrientos, sedientos de la palabra de Dios o de una formación. Desde ahí fue naciendo este interés de transmitir y realizar este programa de formación de discípulos. ¿Cuántas veces hacemos propio el olor de las ovejas? Orar con ellos y orar y llorar por sus dolores, por sus sufrimientos. Hablarle a Dios de ellos, es oler a esas ovejas. Para Jesús, formar discípulos e invertirse en ellos como individuos no era solo un trabajo, sino un modo de vida. Era un modelo de vida. Y lo debería de ser así para nosotros mismos. Invertirse en el trabajo, en el acompañamiento de a quienes servimos, no debe ser solamente una forma de trabajar, sino una forma de vida. No reduzcamos nuestro discipulado a un simple servilismo, a una simple funcionalidad. Tenemos que buscar la productividad. Y les comparto un testimonio pues, que he leído porque cuando estuve preparando mi tesis en filosofía tuve que conocer mucho del Papa Juan Pablo II, de Caro Bottigua. Y uno de los testimonios que encontramos en los textos es cómo fue creciendo y desarrollando su propia vida Caro Bottigua. Era un joven sacerdote en Polonia que no solamente enseñaba desde el púlpito o desde un aula dando clase, sino que pasaba mucho tiempo con aquellos a quienes acompañaba en la vida cotidiana. Compartió comidas, cantaba con ellos, montó obras teatrales con ellos, hacía caminatas con ellos, acompañó y navegó en diferentes ciudades, montañas, etc. Tenía amistades sanas, pequeños grupos. Era un verdadero discípulo con olor a oveja. Y fueron amistades que perduraron incluso para toda su vida. Para conocer de veras a los que servimos, tenemos que tomar un interés auténtico en sus vidas, escuchándonos, compartir nuestra vida con ellos, hará mucho más por la evangelización, más que cualquier otra cosa, más que grandes tratados de teología. Seamos atrevidos en esto de invitar incluso a salir a tomar un café en el grupo al que estamos sirviendo, hacer actividades juntos. Yo recuerdo cuando en mi comunidad ya estaba en el grupo de adolescentes, grupo juvenil, y teníamos, este era el verdadero modelo, y extraño mucho ver ese mismo modelo de formación, porque pues no existían todavía los aparatos tecnológicos y realmente buscábamos más la creatividad y recuerdo eso porque se acerca el Día de las Madres y siempre para el Día de las Madres se trabajaba esta virtud creativa de ser jóvenes y montábamos obras teatrales, bailables, en los que participé mucho, actividades de salir a
a, a lugares de esparcimiento, balnearios, caminatas con muchísimas historias y grandes historias las tengo gracias a estas iniciativas, porque fuimos capaces de compartir el tiempo, compartir nuestras vidas y recuerdo que en ese entonces, pues yo era muy chico y había muchos interesados en la vida consagrada, como sacerdotes, como religiosas, unas permanecieron, otras salieron, otros estuvieron en el seminario, se salieron y otros que íbamos detrás, pues ahí permanecimos y aquí me ven, ya he hecho todo un cura. ¿Por qué? Gracias a esos modelos. Y es lo que se nos está escapando en nuestras familias. Estos modelos están desapareciendo y por eso estamos ahora careciendo de vocaciones en los seminarios, porque nos estamos desencarnando. Ya no hay esa encarnación, sino estamos desencarnando y estamos haciendo nuestro propio mundo. Nos estamos olvidando de los demás. Tenemos que desarrollar el arte de acompañarnos, servir a los más necesitados, orar juntos. Tan solo escuchar al que necesita ser escuchado. Este es el verdadero arte para acompañar a los demás. Hermanos, en esto consiste la amistad auténtica. El segundo hábito para crecer como verdadero discípulo. Primero, la intimidad divina. Si te queda un poquito de confusión todavía qué significa la intimidad divina, vete al video, escúchalo nuevamente. Yo sé que no tiene la mejor calidad de grabación, pero pues que lo estamos haciendo con un móvil, con un teléfono, pues yo que quisiera desearía tener una cámara profesional y grabar esto y tener reproducción, etcétera, pero pues aprovechamos lo que tenemos y ojalá que sea valorado. Espero que tenga la resolución y el audio pues también tenga esa calidez para que pueda ser aprovechado. La amistad auténtica. ¿No les ha pasado que les ha removido esas fibras de nuestra historia? A mí en lo personal me ha llevado mucho al pasado y a reivindicarme. Tenemos que reivindicarnos, tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos nuevamente en Cristo. Si no, ese es un tiempo propicio, bendito Dios que nos ha permitido ese tiempo de prueba. Yo ahora me agarro pensando, por eso es que me he animado a mí mismo y ya no caigo tanto en el desánimo, en la depresión, etcétera, de vivir tan solo y de estar solo. Ahora digo, gracias Dios porque esto me llevó a despertar el interés en esto y no solamente estoy aprendiendo yo, sino estoy ayudando a mis hermanos a comprender el verdadero camino discipular. En la clase del próximo jueves nos ocupará el tercer hábito, la claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Claridad y convicción sobre la multiplicación espiritual. Hermanos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Me gustaría que se atrevieran a preguntar, no en este momento para no extender más el video, pero sí que hasta el momento yo no he recibido ninguna réplica, ningún comentario, algunos que realmente no es, yo no quiero que me honren el trabajo, sino que tengan comentarios, que tengan preguntas, que hagan algo. En ratos me siento que nomás lo están viendo o que le pusieron like y se desaparecieron y pues no sé si realmente lo están viendo o no. Si me doy a entender que aunque no estemos físicamente unidos en un aula, en un salón, que tengamos la valentía y la capacidad de consultar, de preguntarnos y mándenme mensajes, mándenme un WhatsApp si tienen mi número, etcétera, y puedo ayudarles a entender y a explicar y, ¿por qué no?, crear un diálogo y ustedes me permiten acercarme más hacia ustedes a través incluso de una llamada. Terminemos pues, nos quedan 6 minutos, terminemos con una oración que nos permita agradecer a Dios esta lección del día de hoy de la amistad auténtica en camino al descubrimiento del verdadero discípulo
misionero en los cuales nos queremos convertir ustedes y yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, has mostrado uno de los más grandes regalos como el enviado del Padre, como el encarnado, el haber entrado en nuestra historia, nuestra vida, al ver nuestra pobreza y nuestra necesidad, nos has dado ejemplo de ser inclusivos. Has entrado en nuestras vidas atendiendo nuestras pobrezas. Te agradecemos este momento de encuentro, te agradecemos lo que hemos aprendido el día de hoy. Ayúdanos a hacer el tiempo, a tomarlo con responsabilidad, escrutarlo, estudiarlo y orarlo, para que lleguemos a dar frutos verdaderos en la misión de la Iglesia, en esta acción evangelizadora. Sois la semilla que ha de crecer, sois la espiga que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorchas que debe alumbrar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, id llevando mi presencia, con vosotros estoy. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muy buenas noches y nos vemos este próximo jueves con el favor de Dios. Gracias.